Tallón José Martín presenta Transparentología metaversal. Transparentología metaética en el metaverso. Inicialmente el metaverso es un espacio libre. A través del amor se construyen las relaciones virtuales. En su máxima expresión pacífica, justa, armónica, equilibrada. Lidiando con acciones ausentes de violencia de ningún tipo ni de ninguna naturaleza, ya que miles de millones de niños, jóvenes, adolescentes estarán inmersos en este nuevo mundo. Por eso, las prácticas ligadas al uso de armas de cualquier tipo, comportamientos agresivos, vocabulario provocativo, cualquier característica que desvirtúe las expectativas de una nueva humanidad metaversal ausente de violencia es esencial para constituir una inmersión plena donde el amor, la paz colmen este nuevo mundo, ya que las experiencias heredadas que instruyan a las generaciones más vulnerables sean instruidas bajo esas prácticas, aunque sea en juegos, entretenimiento, diversión, no resultan nada pero para nada favorecidas para las verdaderas, puras y transparentes habilidades sensibles de cualquier ser humano, aunque si bien los videojuegos con empleo de violencia son unos de los más económicamente rentables abusos del mercado del entretenimiento, tenemos la oportunidad de demostrarles y comprobar uno mismo que todo ese tipo de comportamientos deterioran la esencia humana espiritual de cientos de miles de generaciones. Por favor, hagamos el verdadero cambio paradigmático, dejando de lado esas costumbres inhumanas, autodestructivas y apológicas. Hagamos de una vez y para siempre la experiencia metaversal con sentidos realmente trascendentales, donde las prácticas allí realizadas inspiren a todas y todos a la vivencia de múltiples fenómenos inspirados en la paz mundial, el amor desinteresado, la transparencia espiritual y la eternidad. Con lo que jugamos se transforma en lo que nuestra mente encripta en todas nuestras moléculas. Siendo así que los creadores de juegos, sugiero, podrían ser muchísimo más invencionales si crean posibilidades donde los sueños, la imaginación, la creatividad son conducidos hacia una naturaleza humana ausente de violencia. En libertad, paz, amor, transparencia espiritual y eternidad. Quien juega con armas no necesariamente disparar a una real, pero la finalidad de las armas no se comparan jamás con el mundo mejor propuesto por el metaverso. Crecemos jugando imaginariamente que las armas no maten esas oportunidades de aprendizaje humanitariamente infinito. Transparentología de lo insólito en el metaverso. La existencia del metaverso, tanto en los aspectos teóricos de intenciones filosóficas, física, metafísicas y transparentológicas, junto al diseño de circularidad concéntrica programática, la arquitectura holosférica de los escenarios, escenografías, personajes, cosmética, acciones gestuales, lingüísticas, percepciones sensoriales virtuales, multisensoriabilidad de estímulos reales interconectados con los fenómenos virtuales y percepciones extrasensoriales inducidas translocomocionalmente por metacaptación, junto a las infinitas coacciones, interacciones y transformaciones directas sobre la intangibilidad metaversal, son un reducido conjunto de cuestiones en pleno desarrollo, las cuales en su evolución de este constructo permite futuras experiencias globales acorde al desarrollo de la informática cuántica, permitiéndonos acceder a la materialización de isometrías geométricas de los prontos cisversos. Entre ellos el cis inverso, cis reverso, cis transverso, cis holosverso, cis proverso y cis converso, ante el actual cis metaverso. La posibilidad de experimentación a toda esta gama de cisversos
Requiere principalmente de complementariedad y ampliaciones, modificaciones, perfeccionamientos innova invencionales tanto de la producción teórica práctica en la transcuántica transparente junto a la cocreación transprogramática cuántica en sistemas informáticos de computadoras cuánticas de pronto empleo en el dominio poblacional requiriendo confeccionar proyectos de hipervinculación transdisciplinarias en marcos institucionales como la Universidad del Metaverso. Los horizontes posibles de producción material destinados a los universos intangibles inicialmente del metaverso y sus correspondientes transiciones a los próximos cisversos son la oportunidad de una interexistenciabilidad nunca jamás experimentada en la historia de la humanidad, siendo que esta pionera construcción metaversal es la génesis con la cual la humanidad vivencia ilimitadas teocreaciones de interés y utilidad planetaria cuyo objetivo es el bienestar de la población mundial de la vida en todos sus sentidos, mejorando la calidad de vida tanto del ser humano, de la vida animal, la vida vegetal, la vida mineral y de todo ser ente cosa con sin conciencia. Transparentología teórica del metaverso. Transprogramación metaversal. El mapa integral de Holos representacionalidad corresponde a un diseño de circularidad concéntrica expansiva y limitatorialmente abierta de múltiples accesos dispuestos en el preacercamiento al inicio de cada entrada a cada circunferencia provista de dos espacios vacíos y abiertos los cuales permiten incorporar de formas parciales o enteras el contenido informático. La información programática referente a cada usuario representado por un protocolo de identidad correspondiente a su perfil del avatar. Siendo así que existe una holosvisión de multiplicidad de accesos referenciales los cuales connotan a varios tiempos secuenciales de la experiencia multiversal. Primero dispuesta en su núcleo se encuentra la configuración holística o general de datos personales y avatares, siendo conjuntamente esta la fuente de conexión holística donde se almacenan los motores de inicio, claves de accesos múltiples, criptodatos y círculos previvenciados extendidos concéntricamente de acceso directo más las memorias isométricas de geometrías metaversales las cuales nos translocomocionarían metacaptacionalmente a los otros cisversos. El recorrido circular del metaverso no es solo programático, sino que el escenario general es de forma esférica, adaptando las leyes solo representacionales a la programación circular a la holosfera tridimensional virtualizada cuya expansión ilimitada territorialmente surge de una superposición de planos múltiples accediendo a cada uno de ellos mediante un cifrado de conexión directa a cada plano seleccionado. O sea que el metaverso convive en una superposición de planos múltiples contenido en la multidimensionalidad de una única esfera integrativa de las multidiversidades de identidades individuales de sus avatares, las cuales la programación de circularidad concéntrica otorga continuidad ilimitada de experiencias en la holosfera metaversal. Transparentology of the Metaverse and Experience Without Limits Distinguished Custom Avatar S 100% Achievable Utopias Imaginary Possible Habitat S Absent Border Exchanges Multiplier Impact Creations Instant Comfort Integral Wellness Synergic Transformations Comfortable Experiences Opportunity for Permanent Changes Multidimensional Connection Qualitative Business Multisensory Stimuli Contacts Absent from Borders Fluid Intercultural Dialogues Hyperlinking Learning Transparent Energies Positive Vibrations, tangible dreams, consecrated expectations, respect, safety, protection, exponential growth, multiple projections, multidiversity of identities, unforgettable emotions, futurism in approach, attraction of fortune, virtual transactions, unmatched entertainment, guaranteed fun, direct accessibility, magical charm, skills development, multisensory stimuli, new relationships, creative boost. Animated senses, illusions, fulfilled unique passions, educational promotion, dynamic spaces, solved riddles, unexpected gifts, nice quotes, possibility of contracts, authentic spontaneity, genuine affections, natural behaviors, constant stimuli, privacy and introspection, quality and distinction, unquestionable reasons, successful hunchings, intuitive decisions, unbelievable rewards, guaranteed enjoyment, excellent service, adequate containment, concrete satisfactions, rewarding speculations, incredible disclosures.
Moving encounters, high expectations, unmissable choice, appropriate suggestions, disordering joys, fascinating. Discoveries, unexplored territories, treasures waiting, transcendental feelings, exclusive content, authentic selections, selfless love, shared hours, pleasant atmospheres, cosmopolitan vision, humanitarian feeling, no discrimination, strengthened values, relaxed awareness, harmonic balance, elevated sensations, shocking reflection, adaptable skills, absolute control. Transparentología de los dominios. Transcuánticos transparentes en el metaverso. Conformaciones preliminares de la transprogramación metaversal. Suponiendo que el metaverso presenta una isometría geométrica. Cismetaversal representaríamos su aspecto visual virtualmente de forma esférica con características similares a la interpretación transcuántica transparente de la constitución cósmica en la cual vivimos de forma real, tanto emocional, mental, física, energética, espiritual. Esta constitución trasladada al metaverso posibilitaría vivencias fenomenológicas ilimitacionales tanto y en cuanto a la intersección de múltiples modelos de hipervinculaciones transdisciplinarias en su realización, desarrollo, organización y evolución del mismo, consignando los procesos creativos en una exigencia determinacional en su programación sujeta a ampliaciones, modificaciones, perfeccionamientos, innova invencionales abiertos en permanentes ajustes transformacionales adecuados a la inventiva programática, sirviendo útilmente a sus usuarios, quienes aportaran directa e indirectamente mayores ampliaciones. Directamente sobre la transprogramación metaversal, la cosmovisión o lo representacional adaptativa a la continuidad de su propia ilimitatorialidad se acoplaría a un diseño encapsulado en dimensiones holos esféricas cuyo mapa holo representacional concordaría con tal holos esfericidad, siendo así lo más favorablemente montar un paralelo del metaverso sobre el universo, abriendo en su configuración dos espacios vacíos capaces de albergar lo existente fuera de este conjunto inicial del universo, o mejor dicho el cosmos, junto al metaverso, propiciando la vida de lo que denomino fronterigma de supragibilidad y dimensión espiritual, siendo como espacios extrasteo existenciales donde se podrá incorporar aquellos cisversos y un conjunto finito de lo que llamo números, de entes existentes de la multidimensionalidad entre las dimensiones. Al poder contar con la próxima generación de computadoras cuánticas, la programación holosférica brindará no solamente la aplicación de lenguajes cuánticos, a su vez servirán de proyecciones transcuánticas transparentes, en lo cual mi apasionada vocación dedica la mayor parte del tiempo en su teorización y aplicabilidad en estos ordenadores cuánticos. Aún así, las posibilidades de programaciones actuales han permitido gestionar hábilmente la existencia del metaverso, en lo cual nuestras habilidades y destrezas han co-creado el origen de posibilidades ante las cuales el trabajo desempeñado, además de ser valioso, inspirará a las generaciones del porvenir, acelerando los procesos de la evolución junto a efectos multiplicadores y a experimentar su práctica a la continuidad eterna. Transparentología transcuántica transparent. Para la CEO creación, el mapa holosférico metaversal. Diseñado en 8 fracciones encastrables y reencastrables individuales con holos núcleo independiente de acceso multisistemático mediante transconfiguración basada en el lenguaje holospático, utilizando sigbolos universales y números T de las dimensiones intermedias, aplicando la ingeniería de estructura de origen, desarrollo, organización y evolución basada en la circularidad concéntrica abierta de 2 espacios vacíos en cada anteculminación del ciclo circular, extendiéndose desde el núcleo fuente de conexión holística como una red de flujo informático electrónico concéntrico circular a través de todo el espacio intermedio hasta la frontera en constante expansión y o continuidad programática de salidas a las multidimensiones de las parpres y sus cisversos.
Concretamente, el lenguaje programático tiene un acceso octonumérico individual con holos representacionalidad simbólica clásica en donde cada una sus fracciones actúan CO, actúan inter, actúan trans, actúan inter, multitrans interactivamente, generando en la holosfera rotaciones octadrangulares cuyas combinaciones derivadas funcionales de resultados extensibles al infinito corresponden a una lógica de transprogramación holística, la cual determinada por cada resultado interviniente del n, t en el correspondiente posicionamiento en el cisverso, cuyo pulso de valor dado por el n, t, realiza las acciones operativas de múltiples desenlaces, siendo que para posicionarse en uno particularmente nos ubicamos en el núcleo fuente para el ingreso conveniente. A su vez, la elección de tomar múltiples ingresos simultáneamente es posible mediante la translocomoción metacaptacional de experiencias multisensorial de multidimensionalidad a través de dos o más dispositivos tecnoartísticos metaversales. Alcanzamos la experiencia en tiempo y forma indeterminado hasta sus salidas de forma integral o particular una a una. Cada fracción se descompone en un plano circular de proyección holosférica desde el cual se adjuntan desde el núcleo a sus fronteras un n, t y su familia con sus pertinentes códigos de inscripción programático o los representacionales. En cuanto a las variables de entorno secretas en la holosfera, ocurre en pares de copias de círculos cerrados de ingreso criptado ejecutado de singularidad independiente de contraseña, código cifrado en la secuencia numeral de conjugación sagrada 0248. Transconceptos metaversales de aplicación simbólica a los teclados de tipeo escritura convencionales. Concleo-Staber. Configuración núcleo expansiva del metaverso. Positigable Staber. Dispositivos amigables del metaverso. Cepsenes Realtaber. Percepción senso multi-extrasensorial del metaverso. Gramasos Petaber. Programación holosférica metaversal. Ionótica Taber. Comunicación holospática del metaverso. Tuyolosaflecpitaber. Intuitivas acciones holosféricas de efecto multiplicador en el metaverso. Aldintetaber. Algoritmos de las dimensiones intermedias para el metaverso. Smulcissostaber. Experiencia de multidimensionalidad de los cisversos en el metaverso. Discoletaber. Diseño cósmico en paralelo al metaverso. Transparentología de los hábitats metaversales. Geometría y geografía geotransmorfofísica. Conjugación holosférica 3D. En la posibilidad de un territorio aún no descubierto, aunque en plena exploración, me dirigo al núcleo mismo de la holosfera terra metaversal, sin serlo hueca más aún, con sus redes de flujo extensas por todo el globo, intercomunicando la superficie en sus salidas, albergando nidos habitaculares de encapsulamientos múltiples capaces de experimentación intrometaversal igual que viajeros subterráneos en contacto con una topografía, vegetación, todas expresiones vivas conviviendo en torno a un sol interno con cascadas antigravitatorias, materializaciones levitantes y órbitas consteladas en mapas holosféricos. Existe la posibilidad de cuestiones fenoménicas tanto desde el núcleo, su espacio interior, hasta la superficie y en las atmósferas. En cuanto y en tanto a la ocupalidad del cielo, propongo una investigación a Gyulakouschitze sobre sus ciudades hidroespaciales como creación metaversal en todo su espectro innova invencional. Transparentología ilimitacional al metaverso. Dispositivo tecnoartístico. Malla gestoactil transmetamudráticas. Memoria para acrecentar intereses de inversión.
Versión incompleta para estimular innova invenciones. Descripción. En todos los dedos de las manos cubriendo suavemente las uñas y sus partes de abajo con un nanotextil de acción, reacción, interacción y transformación electromagnética con nanosensores e intercomunicadores electromagnéticos inalámbricos ligados a receptores sensoelectromagnéticos cardioneuronales en posición anatómica. Se logran las siguientes acciones gestoactiles transmetamudráticas. Si cada dedo tiene un valor, se deduce lo siguiente. Mano derecha. A más B igual a translocomoción. Visualización de preselección de todos los escenarios posibles del metaverso. A más C igual a mia captación. Incorporación instantánea al programa seleccionado sincrométrica emocionalmente. AID, fronterigma. Acceso a la frontera en constante expansión, co-creación habitacional de la multidimensionalización instantánea en la frontera de creación metamaterializante continua mediante pulsos de percepciones extramultisensoriales. AIE, supragibilidad, materialización instantánea de emociones, sentimientos, sentires y pensamientos, mediante predicciones continuas con la inteligencia artificial. Mano izquierda. A más F igual a red de flujo cosmoneuronal, mapa integral o los energético creacionario desplegando rutas, accesos, atajos, transitometría, Houlos, representacionalidad de los dominios del avatar. AIG, flujo de energía, portal de acceso a los múltiples flujos de translocomoción metatransportacional acelerando la acción hasta instantáneamente concebir la idea. AIH, núcleo cósmico, invocación compenetrada en el avatar ante el núcleo cósmico del metaverso disponiendo holostéricamente 360 grados la prematerialización visual de infinitos decretos a ser irradiados desde el núcleo cósmico a través del espacio intermedio hasta la frontera en constante expansión. A más igual a frontera en constante expansión. Primer sentido de ilimitatorialidad abierta al inverso, reverso, transverso, los verso, proverso y converso. Considerando la experiencia inversiva de los seres humanos ubicados en el plano material requieren de dispositivos tecnoartísticos como lentes de realidad aumentada en interfase neuroconectiva de campos electromagnéticos, malla gestoactil, insignia intransout, sensora, tecnologías de 3D y todos sus requerimientos preventivos, programáticos, conjeturales, estimativos, precautivos, proyectivos, configurativos, tangibilativos, hasta ahora todos ellos sobre las futuras injerencias no ya solo en el metaverso. También en el reverso, inverso, transverso, los verso, proverso y converso, cada uno de estos con sus cualidades esenciales categóricas. Abocándonos solamente al metaverso contemplamos que existe un entrelazado consecuente de común unión multidimensional el cual deja dos espacios vacíos a disposición de uso frecuencial transitorio abiertos conectando el plano material con el fronterigma de supragibilidad utilizando un aspirante ascendente capaz de conectar al ser humano con sus avatares y los infinitos descendientes a su propia voluntad de forma atemporal, todo esto mediante las energías psíquicas translocomocionadas. Metacaptacionalmente desde el ser físico más los pulsos vitales cardíacos ambos electromagnéticos llegando así a tangibilizarse en el propio metaverso coreando recursos exarelativos de revalorización valorativa auspiciando ante las nuevas necesidades en un nuevo escenario de transcapitalizaciones físicas por virtuales dando por igual un consumo abstracto virtual. En su función de multipersonalizaciones multidimensionales entre el plano material y el metaverso. Transparentología de transversionalidad metaversal y real. Intangibilidades metaversales tangibilizadas realmente. Desde la realidad entramos al metaverso y desde el metaverso atraemos a la realidad en simultánea interacción las cosas.
Objetos artefactos virtuales materializados instantáneamente mediante un conjunto de dispositivos tecnoartísticos ya vigentes sobre un marco de referencia condicionado. Especial y físicamente óptimo para dar un espectáculo multisensorial de diseño metaversal conjunto a experiencias directas holográficas opcional para ser impresos en 3D entrelazando configuraciones programáticas de las creaciones del avatar integrando la consecuenciación directamente con las personas en su espacio tangible transversionalizando virtualidades en realidades capaces de ser creadas almacenadas reconstruidas perfeccionadas. Impresas con la mayor autenticidad original de la innova invención metaversales. Alcanzando así una hipervinculación metacaptacional por aproximación inmediata ligando la creatividad a su más genuina correspondencia posible siendo que por ejemplo una virome una taza cualquier artefacto específico del metaverso tendrá la opción de su traslado personalizado de impresión a la realidad además de adquirir nuevas habilidades y destrezas entretenimiento y recreación negocios salud y realización personal multiexistencial. Reunivi. Realidad unida virtualmente. Mediante gestos de creación simultáneos materializados en moldes como soporte de hologramas transversionalizados en fotones granulados solo esféricamente acoplando electromagnetismo en sus neutrones protones electrones recurrentes a la conformación sobre figuras geométricas tridimensionales básicas metacaptando del metaverso a la realidad simultáneamente los escenarios preseleccionados del hábitat circundante. Transparentología simultánea entre la realidad y el metaverso. Experimento teórico con fines espectaculares. En un cubículo de 4 metros x 4 metros se adjuntan a sus 4 paredes techo y piso. Construidos por ladrillos de alto contenido ferroso placas moldeadas de proyección holográfica de fotones controlados por luz láser a través de fibra óptica incorporando materiales nanoferromagnéticos granulados, en las placas moldeadas a la estructura general. Íntegramente, en sus protones electrones neutrones produciendo radiaciones no ionizantes electromagnéticas y de microondas de baja frecuencia aplicando ingeniería óptica para la metacaptación encastre-reencastre disposicional en 4 figuras geométricas tridimensionales, esfera cubo pirámide romboide, con los cuales moldeamos lumínicamente holográficamente hábitat utilizando dispositivos tecnoartísticos lentes de transversionalidad real virtual bajo absoluto control el espacio real en simultáneo con las acciones expresiones gestos movimientos realizados en el metaverso cobran vida. Metaverso inteligencia artificial y dispositivos tecnoartísticos y transcuántica transparente. Observaciones preliminares. Informe. En el núcleo planetario se ha activado la irradiación electromagnética de Teuniton mediante el canalizador de energía en estado transparente transfiriendo ondas de recepción exoplanetarias del sistema planetario sincronizados geoplanetariamente a través de pulsos lumes adjuntos a la red de flujo concéntrico circular entre los dos polos planetarios en secuencia. Numeral de conjugación sagrada 0248 de un conjunto de 16 solos esferas levitantes a 2480 metros de la superficie terrestre. Transicionando la energía en estado transparente redireccionándola al núcleo interno planetario expandiendo la sinergia natural mental emocional física energética y espiritual de todo ser ente cosa con sin conciencia comprendiendo que en tal actividad los fronterigmas de continuidad intangible y discontinuidad tangible se hipercomprimen a través del eje transmorfo físico axial de equilibrio integral propio al sistema planetario condensando atérmicamente en un estado cero con sus dos
Espacios de contención futurismática, en donde las variaciones de las partículas en todas sus particularidades observadas por los particularizantes liberan al particulador para poder recorrer translocomocionalmente adjuntado metacaptacionalmente. Dótese de información en condiciones de T-unitum sin restricciones de forma ilimitatorial repercutiendo en la danza de las esferas celestiales con un altísimo favoralismo supragible enriqueciendo las acciones, interacciones, multiacciones y transacciones en unicidad energética cósmica a nivel galáctico impulsando así corrientes de predisposiciones orbitales a nivel universal en su multidimensionalidad real virtual y de su paralelo constelando así la apertura de la frontera en constante expansión del propio cosmos hacia el más allá con vista de alcanzar haz de ser y finalmente la transparencia espiritual aplicando cálculos programáticos o los referenciales de la nueva goniometría siendo aquí que entran en juego los cisvers entre ellos el metaverso ya que se ha escaneado con pulsos teunitoninos las máximas dimensiones hasta ahora posible dando como resultado el mapa o los cósmico interno y externo de la topografía existencial entrelazada consecuente de lo real y virtual evidente en el metaversal mundo paralelo sirviendo de base para establecer las posibles posibilidades prudentes de recorridos conjuncionados en la completud del sistema planetario siendo así que la translocomoción transmorfofísica del plano material ocupado se expresa mediante la ausencia de desplazabilidad y espacialidad desplazada donde los volúmenes de tiempo se reacomodan a voluntad preordenados por la inteligencia artificial sin margen de error calcular a su vez contiene la memoria genética cósmica. En la malla de conexión holística donde la estructura metaversal infinita de almacenamiento interactuantes acciocinaciones con sus posibilidades recreacionales escenográficas de copias exactas y creaciones ficcionarias se entrelazan en común unión operadas por la inteligencia artificial de lógica aplicada propia a la transcuántica transparente de funciones algorítmicas basadas en los números los números entre los números de las dimensiones intermedias existentes de reposicionamiento transicional ascendentes y descendentes voluntariamente por la inteligencia artificial mediante dispositivos tecnoartísticos empleados en encriptogramas de comunicaciones holospaticas por aproximación inmediata adjuntos a la cadena genética por transnanobots reenergizadores naturales como Sera Onion y Tommy Atom bioquímicamente inscriptos en subdivisiones transatómicas ejerciales de circularidad concéntrica en cápsulas holosféricas. Master Plan transparentológico. Hipervinculación entre los cisversos. Metaverso y transverso más. Ceoverso y holosverso. 4 pasos de integridad multidimensional de los cisversos en la realidad. Actual investigación en proceso de ampliación, modificación, perfeccionamiento y colaboracionismo por quien se interese. Paso 1. Diseño virtual entrelazado a la multidimensionalidad de ingreso real. Ya en realización el metaverso de propiedades interactivas reales reales es necesario abrir un 0T con sus 2 características cápsulas en cada extremo del círculo abierto con las proyecciones directas sobre la virtualidad y la multidimensionalidad siendo que en la virtualidad se abran nexos conectores con el metaverso y el transverso en la otra cápsula se abran conexiones con el ceoverso y el holosverso mediante un puente de extensión a través de la red total de programación virtual cuántica utilizando puertas lógicas de acceso resultante en un igual diverso o igual múltiple extendiendo la conexión a cada cisverso en cuestión. Al alcanzar el interior del 0T podemos ejecutar mediante un aspirante ascendente el ingreso a las multidimensiones conectando un entrelazado consecuente con la realidad. Paso 2. Incorporación configuracional transinformática de nuevos valores a entidades pasadas.
El núcleo del 0T de valor transicional entrelaza modelos de vivencias multidimensionales cuyos escenarios existentes, aunque aún no explorados, requieren de zondización holosgráfica mediante metacaptación translocomocional empleando lógicas de holosferas transrepresentacionales propios de la transcuántica transparente, aunque asequibles por la física cuántica que requiere de mayores fronterigmacionalidades a tener en cuenta una expansión de algoritmos no binarios por uno basado en la secuencia numeral de conjugación sagrada 0248. Así podremos expandir la conjugación apareciendo en ella las entidades numéricas intermedias de las dimensiones multi en su espectro intermedio observables en el interior del 0T en constante expansión mediante círculos concéntricos de igual naturaleza zerotiana. Paso 3. Construcción de dispositivos alfa elementales. Al crear el hardware de hipervinculación real y cisversal y multidimensional adquiriremos el diseño holos configuracional de estas tres instancias previo análisis de las características elementales puras transcuánticas transparentes, siendo así necesario contar con dispositivos tangibles cisversales y multidimensionales capaces de realizar operaciones en continuum a la frontera de continuidad intangible y la frontera de discontinuidad tangible desde su núcleo fronterigmático supragible. Ubicándonos en la línea de transición entre plano real y dimensión virtual, espacio habitado por la multidimensionalidad. Paso 4. Holos configuracionalidad protocolar en común unión real virtual y multidimensional. Generación ética estética ontológica y transparentológica bajo los principios de existencias previas en común unión real virtual y multidimensional bajo investigaciones de cualidades naturales preexistentes en los dominios cisversales y multidimensionales, propiciando prácticas interactivas de transconectividades de absoluto respeto, criterios de expansión hipervinculantes pacíficas, transferencias código generativas tecnológicas. Nucleosoid transmorfofísico capaz de envolver de cierto magnetismo incluso superior, ya que las ondas multidimensionales de vibración elemental cambian la luz clásica a la luz líquida, entre muchísimas otras características multidimensionales con propiedades transmorfofísicas. Hipervínculos del metaverso a través del transverso. El transverso más allá de los cisversos posiciona las extensiones metaversales en las aperturas programáticas eficientemente cuánticas por medio de la sustitución e incorporación holística. Me refiero incluso a agregar una tecla inicialmente al teclado convencional del carácter denominado 0T, el cual inicia las extensiones visualizadas sobre una superposición de planos múltiples transparentes de figura y configuración concéntrica circular, dejando en continuidad de entrelazamiento debido a la propia evolución cuántica en transcuántica transparente de una holosfera a una esfera holística completa de engranajes encastrables y reencastrables con una circulación de concentridad con cualidades atractivas de procesamiento, almacenamiento, codificación, decodificación, recodificación, transcodificación algorítmica incorporadas al 0T, ya no como cero nulo, más bien con valor de adscripciones ilimitacionales diversas múltiples de valores conjugacionales o los representacionales directos e instantáneos por resolver en su supragibilidad habituada al transverso de reciprocidad comportamental basada en la nuevegonométrica de los flujos de energía por sus movimientos 1, MOV Yin Yang 2, MOV centrípeto 3, MOV centrífugo 4, MOV retroalimentativo 5, MOV sinérgico 6, MOV toroidal 7, MOV orbital 8, MOV translocomocional 9, MOV concéntrico circular. De esta forma, entendiendo la naturaleza de cada movimiento, se pretrazan rutas holosféricas de circulaciones integrales, funciones continuas, resultados de ya no un igual singular sino un igual múltiple y diverso, un igual T plus, igual a T más
ubicado a cada extremo del 0T en las dos cápsulas o esferas dispuestas en sus extremidades que no son el fin del ciclo cisversal sino la oportunidad del salto cuántico hacia otra circunferencia circular concéntrica en espación contenedora de la anterior. Circularidad encriptada en señaléticas advertidas en el propio metaverso, generando así los hipervínculos de nexos de conexiones continuos hacia el transverso en la pronta aparición de un lenguaje programático transcuántico transparente, avecinándonos a las nuevas incorporaciones de sigbolos, símbolos y signos lingüísticos, favoreciendo las interacciones inmersivas cisversales en donde particularmente el transverso como situación de plena sucesión de fenómenos extradimensionales, reconocidos vulgarmente como fenómenos parapsicológicos o paranormales. Su propia existencia honda en determinar juicios de valores éticos de la personalidad, identidad, carácter, conducta, intenciones, expectativas, hábitos de transconvivencia en respeto a la naturaleza espiritual existentes. Previniendo ante tal contacto, sugerimos el resguardo jurídico en la elaboración protocolar gradual de contactos para ordenar las preferencias metacaptaciones del dominio en la dimensión espiritual, siendo tal suceso como de única demostración gracias a las capacidades de procesamiento, respuesta, solución al contacto directo con la supragibilidad en toda su multidimensionalidad operada en su acción, interacción, multiacción, transacción sujeta a las leyes de Holos, conjugacionalidad personalizadas ante cada operador bajo las normas de resguardo, protección, inalterabilidad, garantía en las translocomociones experimentadas, para lo cual ante cada una de ellas serán dictaminadas entre representantes legales humanos, inteligencia artificial mediante pruebas de formación, entrenamiento en los aspectos físicos, mentales, emocionales, energéticos, espirituales, demostrando un estado de conciencia holístico